Muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar en este tema, Sí. Luli, porque en gran medida, bueno, cómo enfrentan las familias este momento de carácter económico y financiero tan complicado. Aquellas que tienen, por ejemplo, el acceso a una tarjeta de crédito, se han valido precisamente de esa línea de crédito que es la tarjeta. Sí. Es una línea que aprueba el banco, que tienen topes, por supuesto, y muchas familias utilizando la tarjeta para comprar directamente cuestiones sumamente básicas, ¿no? Para pagar alimentos, y estamos compartiendo ahí las imágenes un poco con los detalles. Esta es un informe de CERC sobre la deuda de las familias argentinas. En el mes de junio subieron un 4,6%, si hablamos a nivel general. Es una deuda en pesos muy, pero muy alta, y vemos la cifra. Sí. Y el 86,5% de los hogares del país está endeudado. Me parece que ahí está la clave, Claro, ¿no? claro. En el porcentaje a nivel nacional, porque no hablamos solamente del AMBA, no hablamos solamente de Chaco, de los lugares donde por ahí en este momento seguimos en una cuarentena más estricta, sino que hablamos de un país que se vio perjudicado por la situación económica y, como vos decías, Julián, el famoso tarjeteo, el pago, después refinancio, veo cómo hago, tiene intereses además muy elevados, con lo cual las deudas se vuelven a veces impagables. Claro, la postal que estamos viendo es la de un sector de la sociedad de ingresos medios aproximadamente, que tiene una tarjeta de crédito y que no tuvo una asistencia del Estado tan importante porque hubo que, por supuesto, focalizar en aquellos sectores de ingresos más bajos, es decir, son aquellos que no han recibido quizás tanta asistencia del Estado como sí otros sectores de este momento de la sociedad. Vamos a preguntarle por estas cuestiones, por otras también, a un especialista en consumo, a Mariano Gendra Gijena, que ya está en contacto con nosotros. Mariano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucila? ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, gracias por el contacto. ¿Cómo uno puede analizar este momento para las familias que tienen esta deuda, ¿no? Decía ahí casi 160.000 pesos en promedio, que es lo que se ha mensurado. Sí, ese es un promedio, es decir, la situación, como bien ustedes hablaban, esto afecta especialmente a los sectores medios, que estamos hablando de unos 12 millones de personas aproximadamente, que son aquellos a los cuales no les ha llegado toda la ayuda por parte del Estado en cuanto a lo que hablamos de tarjeta alimentar, ATP, IFE y otras series obviamente de herramientas que han ido más que nada apuntadas a los sectores más vulnerables. Estos sectores, que son los sectores medios, asalariados, que o han perdido su trabajo o están lamentablemente cobrando un sueldo mucho menor porque están bajo licencia, los monotributistas, profesionales, autónomos, comerciantes, trabajadores de pymes, los mismos dueños de pymes y comercios, etcétera, que estos 12 millones de argentinos que lamentablemente, producto obviamente del COVID-19 y de las medidas de la cuarentena, han tenido abruptamente su caída de ingresos casi en un 0% desde hace ya más de 120 días. Claro. Esto ha generado ya no un estado de emergencia, que los sectores medios veníamos en una situación de emergencia, recordemos durante casi 4 años los enormes ajustes y tarifazos que recibió especialmente la clase media durante el gobierno anterior, y que venía muy golpeada, por eso decimos en un estado de emergencia, y que ahora ya está en un estado de insolvencia total, Claro. totalmente sobredeudada, en estado de insolvencia. Mariano, ¿cómo estás? Luli te saluda. Teniendo en cuenta que son sectores que tienen acceso a una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Y que están acostumbrados a usarla e incluso cuotear muchas compras. ¿Cómo se maneja el tema de los intereses? Porque son intereses muy elevados los que ponen los bancos cuando uno no tiene para pagar el total. Sí, antes la tarjeta la usábamos normalmente para comprar bienes durables, cambiar el Claro. televisor, la heladera, o hacernos un viaje, o utilizarlo, digamos, no para el consumo diario. Hoy en día la tarjeta de crédito, ante la falta de ingresos de efectivo, ante la falta justamente la pérdida de los ingresos mensuales, la tarjeta es el único medio de financiamiento que tenemos, que tienen los sectores medios, para poder comprar ya no bienes durables, sino directamente los alimentos de todos los días. Esto genera un mayor endeudamiento que se termina haciendo una bola de nieve, porque como bien vos dijiste, las tarjetas hoy en día, las bancarias, están aproximadas en una financiación de un 70% de costo total. Por suerte, el Banco Central, recordemos, a fines de marzo, principios de abril, logró bajar la tasa de intereses a un 43%, pero que sumado con
con los gastos administrativos, el IVA, impuestos, etcétera, terminamos pagando un costo financiero total de aproximadamente 70%. Mariano, Claro. me quedo pensando en esto, ¿no? En gran parte el gobierno está instrumentando lo que uno podría denominar que es una especie de plan de salida y va anunciando algunas cosas, otras se discuten en el Congreso, otras le acercan distintos sectores, el sector de la construcción, el sector metalúrgico, etcétera. Digo, cada uno le lleva al gobierno alguna carpeta, pero quizás si hay un común denominador en todos esos proyectos, tiene que ver con la potencialidad del consumo. Se estima que las familias, una vez que se flexibilice la cuarentena, van a salir todas a consumir. Ahora, si uno hace un link entre esto y lo que estamos viendo, que es que muchas de esas familias van a llegar a la flexibilización con deudas en la tarjeta, por ejemplo, la realidad es que la salida en términos de consumo va a ser mucho más lenta. Sí, la salida va a ser mucho más lenta. Acá no solamente estamos hablando de deudas con los sectores financieros como la tarjeta, créditos personales, los créditos hipotecarios, los UVA, automotor, etcétera. Acá tenés deudas con prepagas, deudas de alquiler, deudas de expensas, deudas obviamente con los colegios, etcétera. Es decir, acá tenés todo un problema de endeudamiento integral, el cual hay que encarar. Y entre las distintas propuestas, como bien vos dijiste, que está encarando el Poder Ejecutivo, también distintos sectores desde la sociedad civil, en el caso de 3 asociaciones de consumidores, que son ADELCO, ADECUA y la que yo presido, Cruzada Cívica, hemos presentado y estamos impulsando en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que se llama Ley de Insolvencia Familiar. Esto consiste en crear un ámbito de discusión, de equilibrio entre los acreedores y el deudor de buena fe, porque no olvidemos que todos estos deudores no son deudores de mala fe, son deudores de buena fe, es decir, que se han visto imposibilitados de pagar sus deudas, producto obviamente de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Entonces, la idea es crear un ámbito jurídico y administrativo que permita renegociar, conseguir plazos de gracia, generar tiempo, financiar en cuotas, discutir intereses, etcétera. ¿Para qué? Para que esos sectores medios, una vez que puedan empezar y estar las condiciones de trabajar, de producir y de consumir, puedan nuevamente volver a mover esa rueda virtuosa de la producción y del consumo. Es decir, generar ingresos y volver a generar ese consumo. Pero para eso necesita obligatoriamente refinanciar sus deudas y no encontrarse cuando se levante la cuarentena con una cola de acreedores golpeando la puerta de nuestras casas. Claro. Esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, proteger y contener a los sectores medios para que puedan seguir produciendo y consumiendo. Sí, sin duda va a ser el gran desafío en la pospandemia. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, muy amables.